Feliz sábado, mi hermano. ¿Cómo se sienten? Contentos, ¿verdad? ¿Por qué están tan contentos ahora? Porque es el día del Señor, hermano. Es el día mejor para nosotros, ¿verdad? En esta mañana, hermano, de sábado, para aquellos que me están viendo en las redes sociales y para ustedes también principalmente que están aquí, lo puedo ver cerquita y tocarlo. Les extiendo una cordial, sincera bienvenida en este sábado, que podamos recibir las bendiciones del Señor en este precioso día. Ahora yo quisiera hablarles un poco, unos pocos minutos, acerca de la gran esperanza de nosotros. ¿Cuál es la gran esperanza? La venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En el tiempo que estuvo el Señor Jesús en la tierra con sus discípulos, en ciertas oportunidades, si ustedes me quieren acompañar en el libro de San Mateo, el capítulo 24, los discípulos estaban consternados, preocupados por las cosas que iban a suceder, ¿verdad? Y en el versículo 2 del capítulo 24 de Mateo, ellos le lanzaron una pregunta al Señor Jesús. En el versículo 2 dice, en el versículo 1 primeramente dice, cuando Jesús salió del templo y se iban a salir del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Entonces, el Señor Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida o derribada. En el versículo 3 sigue diciendo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vemos aquí, hermanos, de que aquí podemos ver la preocupación de los discípulos. Cuando les dijo el Señor Jesús, ven todos estos edificios, nada de lo que están viendo va a quedar en pie, ¿no? Todo va a caer. Todas las piedras van a caer. Y vemos de que ellos agregaron el otro acontecimiento, el fin del mundo. ¿Verdad? Que no era un acontecimiento tan corto como el que iba a pasar en ese tiempo en Jerusalén. Vemos de que en el año 70, hermanos, si nosotros recordamos, cuando el ejército romano, ¿qué pasó allí? Entraron a Jerusalén, entraron al templo, ¿y qué pasó con ese edificio que habían estado viendo los discípulos? Fue derribado inclusive el templo, ese hermoso templo que era el orgullo, hermano, de los judíos, que había sido construido por, ¿verdad? El rey. Todo eso, hermano, quedó piedra sobre piedra. Pero además de eso, el Señor Jesús agregó el acontecimiento de el fin del siglo, que eso nos alcanza a nosotros también. ¿Qué va a pasar con el acontecimiento del fin del mundo? Todavía no ha pasado, ¿verdad? No ha pasado todavía. Porque mientras estemos aquí en esta tierra, eso no ha sucedido. Nosotros quizás lo vamos a ver, esos acontecimientos. Mi pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús conectó lo de la destrucción del templo o de Jerusalén con el tiempo del fin? ¿Por qué ustedes creen? La sierva del Señor nos aclara un poco esta parte. Yo voy a leerles aquí en el deseado de todas las gentes, la página 581 y 582. Dice,
el espíritu de profecía. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. La misericordia hacia ellos fusionó la destrucción de las dos grandes crisis. Dejan a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Ahora bien, se desconoce el tiempo de la venida del Señor. Muchos de los que tomaron el nombre, dice aquí, de adventistas han incurrido en el error. ¿Por qué dice esto la sierva del Señor? Porque en el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos, ustedes mismos se han dado cuenta cuando entran a las redes sociales de que han puesto ciertos años, ciertas fechas y han hecho cálculos de todo eso, de que el Señor viene en el año 31, que viene en el año 30, no sé qué, tantos líderes que han entrado en eso. ¿Y qué ustedes opinan de eso? ¿Será creíble esta fecha que estos líderes ponen? No. ¿Verdad que no, hermano? ¿Por qué? Vamos al libro de San Mateo, el capítulo 24, el versículo 36. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? San Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Verdad que la palabra de Dios no nos deja en la completa ignorancia acerca de esto? Sí. Entonces, nosotros meditamos en esta parte, hermano, porque todo lo que con la tecnología ahorita nos pueden estar dando cosas que no están en la Biblia, inclusive, hermano. Y podemos decir, si esto es cierto, esto es verdad, porque, y me entiende, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, de que la palabra de Dios es clara en todos estos acontecimientos. Por eso dice el Espíritu de profecía que no hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu también. Tanto hay dos acontecimientos, hermano, que nosotros no sabemos fecha. Uno, la venida del Señor Jesús. Otra, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo es que nosotros vamos a ser investidos por el Espíritu Santo para dar el fuerte pregón al mundo, a todo el mundo? Entonces son dos acontecimientos, hermano, que la Biblia no nos deja no bien claro. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ustedes creen que Dios da esa pauta ahí? No nos da ese conocimiento. En primer lugar, hermano, el Señor es sabio en lo que nos dejó para nosotros. Las cosas secretas son para ¿quién? Para Dios, ¿verdad? Y las cosas escritas son para nosotros. Entonces, vemos aquí, hermano, que si el Señor hubiera revelado fecha exacta, ¿qué actitud que nosotros tomaríamos? A lo mejor diríamos, como dice la palabra de Dios, digamos, yo nací en el Evangelio, tengo cierta edad, dice, pero el Señor Jesús tarda, porque en tal fecha que va a venir el Señor Jesús. Entonces, caeríamos en una tibieza, hermano. Dice, pero el Señor tarda, yo voy a hacer mis cosas. ¿Entiende? Pero el Señor no nos ha dejado fecha exacta para que nosotros entremos en holgura, en un enfriamiento espiritual, sino que diariamente,
como no sé la hora, yo tengo que estar en buena relación con el Señor Jesús todos los días, porque el Señor nos puede sorprender, sea que nos estemos preparando nosotros o no nos estemos preparando. Así es, hermano, que es una inquietud que yo tengo respecto a esto, ¿me entiende? Porque nosotros como adventistas, hermano, no tenemos un mensaje que nos diga la hora y que nadie puede fijar también. Nosotros como adventistas que creemos en la palabra de Dios, no podemos estar creyendo en ciertas mensajes que se dan, hermano. Muy bien. Dice el Espíritu de Profecía en el Herald Review en Herald, en noviembre 27 de 1900. Dice: Dios no le da a ningún hombre un mensaje que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel: mi Señor tarda en venir. Porque esto, ¿qué va a pasar? Nos conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Por haber pasado repetidas veces de la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra, dice. ¿Ustedes creen, hermanos, de que cuando alguien pone una fecha, como yo sé de muchas otras religiones que han puesto fecha de que el Señor Jesús viene y no vino? ¿Qué va a pasar con la gente que no está en nuestra fe? ¿Qué actitud se van a hacer incrédulos, hermanos? No van a creer lo que nosotros hablamos. Entonces, por todas esas cosas, hermano, el Señor es sabio en haber dejado así las cosas. Las cosas que están escritas son para nosotros. Y las cosas ocultas son solamente para Dios. En la venida del Señor Jesús, solo Él sabe la hora. Aún como leímos en el texto, ni los ángeles que abogan por nosotros en nuestra salvación saben, hermano, el día en que el Señor Jesús va a venir. Muy bien, pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud ahora, hermano? ¿Será que el Señor nos ha dejado al azar en el aire con todo esto que va a venir? ¿Verdad que no? Tenemos información, hermano. Yo quiero ver la opinión de ustedes. ¿Qué el Señor nos ha dado ya revelado? Dígame, mi hermana. Por ejemplo, tenemos el espíritu de profecía, Sí. que podemos investigar, ¿no? El Señor nos ha dejado la palabra de Dios en la Biblia. Son esas dos cosas primordiales para los adventistas, para que nosotros nos enteremos de lo que Cristo está haciendo con la iglesia. Muy bien, hermano. Dígame, mi hermano. Tal vez si le damos un micrófono ahí porque queremos que también se escuchen, ¿verdad? Respecto al temita que estamos dando. Sí, hermano. Dios nos habla a través de su santa palabra y les digo a ellos para nuestros días. Sí, a través de la santa palabra de Dios. Y el Señor nos ha hablado que para los últimos días habrían señales en el cielo, en la tierra. El Señor nos ha hablado, hermano, que Dios, a través de su santa palabra, nos dijo que habrían señales en los cielos, en la tierra, y es lo que estamos viendo hoy en día. Y el Señor nos insta a que nos preparemos para que estemos preparados, porque su venida es pronta. Muy bien, hermano. A eso quería que nosotros llegáramos. Que el Señor, antes de la venida del Señor Jesús, en primer lugar, hermano,
nos ha dejado tantas señales, de las señales que están pasando ahora. Tantas desgracias. Eso está escrito en la palabra de Dios. Terremotos, inundaciones, peste, de todo, hermano. Inclusive, lo más importante, antes de la venida del Señor Jesús, va a aparecer otro que es anticristo. El anticristo. Esa señal lo tenemos que recordar, hermano. Antes de la venida de la venida del verdadero Señor Jesús, va a venir otro que dice: yo soy Jesucristo. Ese es bien importante, hermano, que nosotros notemos, aunque este tema está de sobra para nosotros. Desde que fuimos bautizados, conocimos al Señor, nosotros hemos estudiado este tema, pero es bueno que nosotros lo refresquemos, hermano, cada día, porque que veamos a nuestro alrededor las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Son señales, hermano, que nosotros tenemos que ir siguiendo. No necesitamos para ello fechas de que cuando veamos todas estas cosas, hermano, ¿qué tenemos que estar haciendo? Doblando rodillas, orando, de que yo me encuentre limpio de pecado, que yo me encuentre si hoy viniera el Señor, me encuentre ante la presencia del Señor y yo sea aprobado por Él y me diga: ve, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. O sea, hermano, que eso nos da una pauta a nosotros de que podamos, de que no podamos vivir en la holgazanía, de no vivir vidas santas, ¿me entiendes? Y también la responsabilidad de cada uno de nosotros, cuando nosotros hemos sido acogidos en el pueblo de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad también, hermano, como hijos de Él, de predicarle a otros que no han conocido este mensaje que nosotros hemos conocido. Esa es nuestra responsabilidad, hermano, sino que o esperar de que venga esa lluvia tardía, ese derramamiento del Espíritu Santo para nosotros ir a predicarle a estas almas que perecen en pecado. No, hermano, ahorita es la oportunidad. Por eso dice la sierva que ahorita es el tiempo de que nosotros podemos salir a buscar a las personas, ¿verdad? A buscar a las personas para predicarles la palabra de Dios. Y por último, hermano, yo quisiera enfáticamente, no hay fecha, hermano, no hay profecía que nosotros podamos seguir con datos históricos, ¿me entiende? La última profecía que nosotros hemos estudiado varias veces, que ahí se concluyó la última profecía, hermano, de los 1844. Allí murió todo. Ya no va a haber más profecía escrita, hermano, de que podamos poner fecha, que tal fecha va a suceder esto. No. El último acontecimiento profético, hermano, fue el que pasó cuando apareció esta iglesia en 1844, el 22 de octubre de 1844. O sea, hermano, que esto nos motive a que podamos hacer todo lo que está de nuestra parte, ¿verdad? Lo posible y lo imposible, porque el Señor dice que cuando nosotros prediquemos, hermano, que nos dice que forcemos a la gente a entrar. Forcemos a la gente a entrar, aquellos que no han conocido, que los forcemos, o sea, quiere decir que seamos insistentes, ¿me entiende?, ante esas personas para que lleguen al conocimiento de esta preciosa verdad que nosotros hemos conocido. Yo estoy contento, hermano, porque he conocido un mensaje bíblico y nosotros tenemos todo el derecho de recibir la compañía de nuestro Señor Jesús, porque somos aprobados, porque nosotros predicamos la verdad, ¿verdad? No hay ninguna variación en lo que nosotros predicamos, la verdad. Y eso es lo que nos va a hacer libre a nosotros y va a hacer libre a las personas con quienes le tengamos contacto con ellos también. Muy bien, hermanos, espero nomás como un recordatorio que podamos refrescar estos tremendos acontecimientos que se aproximan y que esto sea como para motivarnos a nosotros, darnos cuenta y meditar en la situación que yo estoy. ¿Cómo estoy con el Señor ahora? Si el Señor viniera ahora.
Ustedes saben, hermano, que la única esperanza para nosotros que va a terminar con este mundo de desgracia, podemos decir, porque por todos lados, hermano, hay tanta maldad, tanta maldad. El único que va a parar esto, hermano, es la venida del Señor Jesús. Ahí va a terminar el pecado. Y nos toca a nosotros ser parte de este grupo, hermano, cuando seamos investidos por el poder del Espíritu Santo para dar este fuerte pregón. Que el Señor pueda bendecirles en esta mañana, es mi mejor deseo, hermano.